Hoy vamos a adentrarnos en una exploración sobre uno de los enigmas más escalofriantes, debatidos y, francamente, más extraños de todo el siglo XX. Es una historia real, sí, pero tiene absolutamente todos los ingredientes de una película de terror. Un paraje completamente helado, excursionistas expertos que desaparecen sin dejar rastro y hallazgos tan, pero tan macabros que terminaron alimentando décadas de leyendas sobre fuerzas sobrenaturales y encubrimientos. Así que vamos a recorrer esta historia como lo que es, un relato con un inicio trágico, un nudo lleno de misterio y un desenlace donde usaremos la evidencia científica para separar, de una vez por todas, la realidad de la ficción. Pero bueno, para entender el misterio, primero tenemos que entender el escenario, ¿no? Todo esto ocurre en lo más profundo y hostil de los montes Urales, en la antigua Unión Soviética. El destino final de esta expedición era una montaña que los nativos de la región, el pueblo Mansi, bautizaron con un nombre que hoy resuena como una premonición terrible. La llamaron Kholat-Syakhl, que se traduce literalmente como la montaña de los muertos. Y claro, este nombre por sí solo ya nos establece una atmósfera de peligro inminente, un aislamiento absoluto, un lugar donde las temperaturas caen en picada y los vientos sencillamente no perdonan a nadie. Así que pasemos a la sección 1, la montaña de los muertos. A ver, la historia no comienza con un grupo de excursionistas novatos que perdieron el rumbo, para nada. Hablamos de un grupo altamente experimentado del Instituto Politécnico de los Urales que estaba 100% preparado para una ruta de nivel extremo hacia la montaña Otorten. En febrero de 1959, 10 excursionistas parten con toda la energía. Por suerte para él, un problema médico obliga a uno a regresar, convirtiéndolo en el único sobreviviente de todo el grupo. Tras semanas de un silencio absoluto que empezó a preocupar a todos, se inicia una búsqueda militar masiva. Finalmente, el 26 de febrero, encuentran el campamento abandonado. Pero la agonía se iba a prolongar 2 meses más, hasta que la nieve empezara a derretirse y revelara sus últimos y más oscuros secretos. Y esto nos lleva a la sección 2, el campamento de la pesadilla. El misterio, la leyenda, nace justo en el instante en que los equipos de rescate llegan a esa ladera desolada. Porque lo que encuentran rompe de inmediato con cualquier idea de un simple accidente de montaña. Y esto ilustra de manera brillante el núcleo de nuestra historia. Fíjense, la tienda de campaña estaba semienterrada y colapsada, ¿sí? Pero presentaba cortes deliberados. Alguien la había rasgado desde adentro hacia afuera. Es decir, trataban de escapar desesperadamente de algo. Adentro dejaron todo lo vital: gruesos abrigos, botas, equipo de supervivencia, comida. Y afuera, las huellas mostraban que 9 personas huyeron hacia la oscuridad del bosque, algunos completamente descalzos o en ropa interior, enfrentando temperaturas de 30 grados bajo cero. Piénsenlo un segundo. ¿Qué nivel de terror te obligaría a abandonar tu único refugio en esas condiciones? Llegamos entonces a la sección 3, un hallazgo macabro. Miren, el descenso desde esa tienda no fue una evacuación ordenada y tranquila, fue una lucha caótica. Los investigadores encontraron 3 escenarios distintos esparcidos por la nieve. A 1,5 kilómetros de la tienda, bajo un enorme árbol de cedro, encontraron a 2 de ellos en ropa interior, tirados junto a los restos de una pequeña fogata ya extinta. Y algo muy perturbador: las ramas de ese cedro estaban rotas hasta 5 metros de altura. O sea, alguien intentó trepar frenéticamente para tratar de vigilar el campamento a la distancia. Entre ese árbol y la tienda, encontraron a 3 cuerpos más, incluido el del líder de la expedición, Igor Dyatlov. Por sus posturas, congeladas en el tiempo, era evidente que estaban haciendo un esfuerzo final, casi agónico, por arrastrarse de regreso hacia la tienda. Pero la cabeza te da vueltas cuando revisas los fríos datos de las autopsias. Aquí es donde toda lógica parece romperse en 1000 pedazos. Los primeros 5 cuerpos que encontraron fallecieron por hipotermia severa, con algunas quemaduras menores. Hasta ahí, comprensible. Pero los últimos 4, que fueron descubiertos 2 meses después, bajo 4 metros de nieve en el fondo de un arroyo, revelaron algo completamente aterrador. Thibaut Brignoles tenía el cráneo destrozado. Dubinina y Zolotaryov tenían costillas rotas y hemorragias internas masivas. El forense fue muy claro: esto era un trauma equivalente a que te atropella un auto a alta velocidad. Además, a Dubinina le faltaba la lengua y los ojos. Obviamente era imposible encajar toda esta brutalidad extrema en una simple y triste historia de montañistas congelados. Pasamos ahora a la sección 4, mitos y teorías conspirativas. Claro, ante un escenario tan incomprensible, con cuerpos severamente lastimados y con el gobierno soviético de la época sellando los archivos bajo un estricto secretismo militar, bueno, la imaginación humana se desató por completo. Las teorías empezaron a correr como la pólvora y escalaron rapidísimo hacia lo fantástico.
Los nativos locales hablaban del Yeti de las nieves persiguiendo al grupo en la oscuridad. Otros aseguraban que las extrañas quemaduras y el trauma interno, sin señales de que alguien los hubiera golpeado desde afuera, eran la firma indiscutible de que cayeron en medio de pruebas secretas de armas nucleares. E incluso hubo múltiples reportes de esferas brillantes en el cielo nocturno en esa época, lo que alimentó la creencia de un ataque extraterrestre. Durante más de 60 años, estas leyendas dominaron la narrativa, convirtiendo este caso en el misterio paranormal más grande de toda Rusia. Ahora, lo que es realmente interesante de todo esto es cómo la ciencia desmantela los detalles más terroríficos de la leyenda. El mito gigante aseguraba que a la joven Dubinina le habían extirpado los ojos y la lengua casi quirúrgicamente. Ya saben, obras de mutantes, militares o alienígenas. Pero la realidad es otra. La nota del forense siempre estuvo ahí y fue muy clara. La pérdida de estos tejidos blandos no ocurrió mientras ella estaba viva. Su cuerpo permaneció durante 2 meses bajo la nieve, directamente sumergido en un arroyo que se estaba descongelando. Fue simplemente la descomposición natural sumada a la fauna carroñera del lugar. Un detalle súper macabro, no hay duda de ello, pero fue provocado por la biología pura y dura, no por monstruos de las nieves. Lo que nos introduce a la sección 5, la verdad científica. Afortunadamente, el rigor científico moderno finalmente alcanzó a los mitos. Fue recién en 2021 cuando una exhaustiva investigación en la revista Communications Earth and Environment aportó la pieza del rompecabezas que faltaba. Descubrieron que el asesino no tenía rostro. Fue un fenómeno rarísimo pero letal conocido como avalancha de placa flotante. La cadena de eventos fue una tragedia, pero físicamente predecible. Al instalar la tienda de campaña, los excursionistas hicieron un pequeño corte en la pendiente, desestabilizando la base de nieve. Horas después, en medio de la noche, una acumulación masiva de hielo sólido se deslizó en un solo bloque. Básicamente, cayó una pared de concreto helado sobre un lado de la tienda, causando instantáneamente esos traumas masivos en el pecho y el cráneo de algunos de ellos. En la oscuridad total, presas del pánico, y creyendo que venía una avalancha mayor que los iba a sepultar vivos, rasgaron la tienda para salir. Huyeron desabrigados en plena tormenta, cargando y arrastrando a sus compañeros heridos hacia el bosque en un acto de extrema valentía, solo para que la hipotermia los reclamara, uno por uno. Y finalmente llegamos a la sección 6. El poder de la naturaleza. La resolución formal de este misterio desbarata todos los elementos paranormales, pero honestamente resalta la abrumadora fragilidad de nuestra existencia frente a la naturaleza extrema. Entonces, el punto crucial que debemos llevarnos de este análisis es que no hubo conspiraciones militares de película ni criaturas de otros mundos en el paso Dyatlov. Lo que existió fue un pequeñísimo error de cálculo al acampar en una pendiente nevada, condiciones meteorológicas brutales y una fuerza natural devastadora que actuó en cuestión de segundos. Al final del día, es una historia muy profunda sobre supervivencia, sobre un compañerismo llevado al límite absoluto intentando salvarse mutuamente contra un entorno que simplemente no perdona y que terminó superándolos. Llegamos al final de nuestra exploración, con una pregunta que realmente invita a la reflexión. Piensen en esto. Durante décadas enteras, preferimos construir historias fantásticas de monstruos, encubrimientos y alienígenas antes que aceptar una realidad mucho más fría y aterradora, que la naturaleza, sin ninguna malicia ni intención, puede desatar eventos tan destructivos que superan cualquier ficción. Así que nos queda preguntarnos, ¿cuántos otros grandes misterios y leyendas de nuestra historia no son más que el simple, frío e implacable poder del mundo natural que solo está esperando pacientemente a que la ciencia llegue a comprenderlos? Definitivamente, nos deja mucho en qué pensar la próxima vez que escuchemos una leyenda.